Bienvenidos a Luz Estelar. Hace 2 siglos, durante un sextil exacto entre Neptuno y Plutón, como el que abraza nuestro cielo hoy, los escribas babilónicos registraron: el velo entre lo real y lo soñado se vuelve permeable. Hoy la luna en Acuario refuerza esa misma grieta mientras se opone al sol en Leo. Ese empuje entre lo que sientes en silencio y lo que el mundo te pide mostrar no es casualidad. Estamos a 29 de julio y esta oposición exacta trae una encrucijada emocional que toca directo a Acuario. Por eso vale la pena quedarse. Lo que viene es un mapa para navegar esta energía sin perder el rumbo. Vamos paso a paso. Detrás del aspecto que acabo de mencionar hay una red más densa de conexiones. El Sol en Leo, a 5.6 grados, se une exactamente a Júpiter, un encuentro que infla la confianza, pero también el ego. Si sientes una necesidad urgente de brillar o tomar la palabra, pregúntate si es impulso genuino o ganas de impresionar. Venus en Virgo choca con Marte en Géminis, exacta cuadratura a 20 grados. La tensión entre lo que quieres decir y cómo lo dices puede generar roces en comunicaciones amorosas o financieras. Mejor aplazar compras importantes o conversaciones delicadas hasta que pase el filo. La luna, que entró hace horas en Acuario, está en oposición exacta al Sol, completando la luna llena. Con un 99.6% de iluminación, la emoción colectiva se siente eléctrica pero inestable, porque Neptuno y Plutón también se tocan en sextil exacto, un puente entre lo espiritual y lo profundo. Urano en Géminis hace sextil a Neptuno y trígono a Plutón, 3 planetas en conversación, actualizando viejas estructuras mentales. Hoy la intuición tiene más peso que la lógica. 3 planetas retrógrados, Saturno, Neptuno, Plutón, nos piden revisar proyectos, ideales y relaciones de poder antes de avanzar. Y como dato, un 29 de julio de 1958 nacía la NASA, un guiño a que el cielo nos llama a mirar más allá. Aprovecha la luna llena en Acuario para soltar una opinión que te pesa, pero sin forzar el diálogo. El primer signo que recibe esta carga es Acuario, no lo ignores. Aries. Venus en Virgo forma un cuadrado exacto con tu regente Marte en Géminis. Esa discusión que esquivaste ayer te busca en la hora del café. No la evites. Responder al grano te ahorrará 3 días de ruido mental. Saturno, retrógrado en tu signo, exige que honestidad no sea solo para los demás. Revisa si el compromiso que firmaste sigue siendo tuyo. La luna en Acuario opuesta a Júpiter en Leo te fuerza a distinguir entre tu impulso genuino y la presión de grupo. En lo laboral, un intercambio rápido despeja un malentendido que se enquista. En lo personal, un amigo necesita que seas directo, no suave. El movimiento clave. Cuando llegues a la cocina esta tarde, toma la palabra justo ahí. Tu cuerpo sabe que ya perdiste demasiado tiempo girando alrededor. Corta el círculo sin más vueltas. Tu poder está en el primer sí que dices en voz alta. Tauro. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis al mediodía. Ese roce que sentiste en la mandíbula ayer mientras revisabas cuentas vuelve a presionar hoy. La tensión entre lo que quieres controlar, Venus en tu casa del trabajo, y lo que se mueve sin avisar, Marte en tu casa de las ideas, te pide que decidas una cosa a la vez, no 2. Aprieta las sienes con los dedos índice y pulgar. Cuando sientas el primer tirón de impaciencia, eso baja la presión sin palabras. No respondas al mensaje que te irrita hasta después de masticar algo sólido, una galleta o un trozo de pan. Prefiere un solo sabor a la mesa, no revuelvas sabores hoy. Deja caer los hombros cada vez que cojas el teléfono. El roce en la mandíbula es señal de que quieres hablar, pero callar te ahorra un cruce. Tu cuerpo pide pausa. Dale la textura de una sábana fresca al anochecer. No necesitas resolverlo todo hoy. Géminis. Urano en tu signo al sextil exacto con Neptuno abre una rendija entre lo que sueñas y lo que puedes construir. Esa idea que te parecía aire hoy toma peso. Mercurio, tu regente, en Cáncer, te invita a revisar un mensaje afectivo que dejaste a medias. No necesitas forzar nada, la precisión de este día está en escuchar entre líneas. En lo afectivo, una palabra dicha en el tono justo puede deshacer un nudo que llevas días cargando. Es miércoles de Mercurio, día para cerrar un asunto que se enquistó. Un dato histórico:
El 29 de julio de 1958 nació la NASA, prueba de que un salto de fe colectivo cambia el mundo. Consejo: cuando sientas la tentación de abrir una app de noticias, en su lugar ponte de pie y camina 3 pasos hacia atrás. Ese gesto rompe el bucle mental y abre espacio para una solución que ya está ahí. Tu curiosidad tiene una brújula hoy, solo sigue el hilo que te llama. Cáncer. Mercurio en tu signo a 17 grados te invita a poner en palabras lo que sentiste anoche, y la luna en Acuario en cuadratura te asegura que hoy será escuchado. Esa sensación de no encajar del todo en tus planes que te despertó al amanecer tiene que ver con la oposición exacta entre la luna y Júpiter. Algo que prometiste excede lo que puedes dar, y Mercurio en tu signo te da la lucidez para ajustar tus compromisos sin sentir que fallas. En el amor, evita defender tu postura con uñas y dientes, mejor ofrece un silencio compartido que hable más que 1000 argumentos. Tu consejo: elige un objeto de tu casa que haya estado cerca de una charla tensa, una taza, una llave, un cojín, y colócalo en un lugar distinto al habitual. Ese pequeño movimiento cambiará la energía de ese vínculo antes de que anochezca. Cáncer, hoy tu ternura es tu brújula, deja que ella marque el paso. Leo, el Sol y Júpiter en conjunción exacta a 5.6 grados de tu signo te dan una dosis de confianza que casi se siente fi. Sica, pero la luna llena desde tu casa 7 te recuerda que no brillas para un espejo vacío, el aplauso que buscas tie, ne que ver con quien aplaude. Hoy el equilibrio entre tu expansión personal y las necesidades de los demás se vuelve un acto de malabares, mientras tu energía quiere tomar el centro del escenario, una conversación pendiente o un compromiso afectivo te pide que bajes la corona un momento. No es que tengas que elegir, sino que esa misma fuerza que te hace sentir imparable puede usarse para elevar a quien tienes al lado. En el trabajo, tu carisma natural se potencia, pero evita prometer de más. Consejo: la próxima vez que alguien te mire con expectativa, en lugar de llenar el silencio con tu historia, pregúntale qué necesita escuchar de ti. Tu luz no se apaga por compartirla, se vuelve faro. Virgo. La cuadratura exacta entre Venus en tu signo y Marte en Géminis, ambos a 20 grados, activa hoy un nudo en tu plexo solar que te pide elegir entre la crítica y la conexión. Tu sistema digestivo lo refleja: cuida lo que comes hoy porque el cuerpo procesa lo que la mente no suelta. Ese impulso de corregir a quien te habla se encuentra con tu lado más tierno. El resultado es una danza incómoda pero necesaria. Mercurio en Cáncer te susurra que digas las cosas con suavidad, aunque Marte quiera lanzarlas como dardos. En el ámbito laboral, revisa tus cálculos con calma. El detalle que hoy resbale puede ser la pieza clave mañana. Antes de responder a ese comentario que te irritó, toca tu muñeca izquierda como señal de pausa. La tensión se disipa cuando permites que el silencio hable primero. Hoy no se trata de tener razón, sino de tener tacto. Libra. Con Venus en Virgo en cuadratura exacta con Marte en Géminis, el tira y afloja entre lo que necesitas decir y lo que prefieres callar alcanza su punto de quiebre hoy. Tu regente Venus y Marte activan tus casas de comunicación y espiritualidad, así que ese intercambio que evitaste esta semana ahora exige respuesta honesta, no diplomática. Mientras tanto, la luna en Acuario se opone al Sol y Júpiter en Leo, iluminando tu casa de sociedad. Alguien proyecta expectativas sobre ti. Revisa si estás cargando un peso ajeno. El consejo: cuando notes el primer bostezo de la tarde, tómate un minuto para escribir una frase directa que hayas estado evitando. No la envíes aún, solo siéntala. Ese gesto te devolverá al eje que necesitas para cerrar el día ligero. Escorpio. Venus en Virgo cuadra a Marte en Géminis exactamente hoy. Ese roce que tuviste con un amigo o colega sobre un asunto de dinero o recursos compartidos tiene una ventana para cerrarse. No es casualidad que hayas evitado mirar su nombre en el chat desde el fin de semana. Plutón, tu regente retrógrado en Acuario, te pide que revises no lo que te hicieron, sino lo que no dijiste. En el trabajo, la tensión entre lo que quieres controlar y lo que se escapa se manifiesta en un plazo o en un presupuesto. Hoy no es día para empujar, sino para dejar que la otra persona vea tu posición sin defensas.
Cuando sientas el primer bostezo de la tarde, toma el teléfono y envía una línea honesta, sin justificaciones, solo lo que observas. Eso desactiva la bola de nieve que llevas rodando. No necesitas tener razón, necesitas soltar el nudo. Tu poder hoy está en la claridad que das, no en la que exiges. Sagitario. El Sol y Júpiter, tu regente, se fusionan en tu casa 9 mientras la luna llena desde tu casa 3 les hace frente. El gran plan que trazaste anoche tropieza con el asunto doméstico que dejaste pendiente. Esta oposición te exige conciliar tu visión expansiva con los detalles prácticos y también afecta la comunicación con tu pareja. Un intercambio trivial puede desviar un proyecto compartido. Aprovecha la energía lunar para retomar un diálogo inconcluso. La claridad llega cuando pones orden en lo pequeño. La energía del día requiere movimiento, pero con un foco claro. No disperses tu atención en 1000 direcciones. Tu espíritu expansivo natural choca con la necesidad de orden, pero ese choque es productivo. Consejo: la próxima vez que sientas el impulso de ignorar un detalle doméstico, recuerda que ese detalle sostiene tu edificio. Cierre: que la amplitud de Júpiter no te nuble los pies, cada paso afirma tu camino. Capricornio. Venus en tu casa 9 forma cuadratura exacta con Marte en tu casa 6 hoy. Ese ímpetu por quebrar la rutina choca con el acuerdo que rubricaste ayer exactamente cuando planeabas un descanso. Saturno, tu regente, sigue en retroceso en Aries, no adelantas nada apresurando los tiempos, únicamente cimentas sobre polvo. La luna en Acuario te otorga lucidez para diferenciar entre una pausa calculada y una huida. En lo afectivo, no des por sabido lo implícito. Esa molestia que percibes tiene raíz y requiere diálogo, no callar. En lo laboral, enfócate en lo que depende exclusivamente de ti, lo demás aguarda. Tu energía hoy rinde más si delegas lo accesorio y abordas una sola labor de fondo. Cuando el café esté tibio, redacta una línea con el paso inicial que hoy sí puedes ejecutar. No es el salto grande, es el escalón que falta. La constancia pesa más que el arranque. Utiliza el mediodía para sembrar lo que recogerás en octubre. Acuario. Plutón retrógrado en tu signo recibe un sextil exacto de Neptuno. Esa intuición que te llega como un sueño mientras lavas los platos tiene más realidad de la que crees. Hoy la luna también llega a Acuario enfrentada al eje Leo, desatando un tira y afloja entre lo que ansías para ti y lo que otros esperan de ti. Ese roce que sentiste ayer con un amigo no fue casualidad, es el momento de ajustar expectativas sin perder tu esencia. En el amor esa misma dinámica se refleja, no ocultes lo que te hace diferente, porque hoy tu rareza es tu mayor magnetismo. Piscis. El Sol y Júpiter en conjunción oponen a la Luna en tu casa 12, ese reflejo de un charco que viste al salir y no pudiste ignorar, te señala que hoy no hay que resolver nada con lógica. Deja que la intuición tome el timón mientras bebes tu primer sorbo de agua. Tu energía está en un umbral, lo que parece estancamiento es en realidad un filtro que solo deja pasar lo esencial. En el amor, un gesto silencioso, poner la mano sobre la mesa cuando el otro habla, puede disolver la tensión que arrastras desde hace días. Cuando sientas un escalofrío sin razón, respira hondo y suelta el hombro izquierdo. Ahí guardas una tensión que ya no te pertenece. La noche traerá un diálogo que no esperabas, pero escúchalo con el oído del corazón. Confía en la corriente que te lleva sin esfuerzo. El Sol en Leo y la luna creciente gibosa al cerrar el día te dejan con esa sensación de haber brillado más de la cuenta en algo que, en el fondo, sabes que no necesitabas demostrar. Apaga el teléfono, pon la mano en el pecho y respira hondo 3 veces. No es rendición, es recarga. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.